Dios te bendiga y te guarde y bienvenido a un nuevo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Mi nombre es Joel Pimentel. Estoy contento y agradecido de que estés ahí conectado a un nuevo episodio de este podcast. Toda la gloria y la honra sea para Jesucristo que me permite hacerlos ya semanalmente. Eh, Pidiéndoles disculpas, ¿verdad? Por no haber podido publicar el episodio el miércoles. Como dije en el mensaje en la página, estábamos teniendo problemas con la internet y el episodio obviamente no iba a poder estar arriba a la hora que se supone que se estrenara, así que gracias a Dios hoy es viernes y está disponible. Así que comparte este video y si no lo has hecho te invito, ¿verdad? Y que consideres darle subscribe a este canal para este y más contenido de Glow Like Jesus. Este y todos los episodios son traídos a ustedes por Comunidad Cristiana Casa del Alfarero, ubicada en la 2420 Old Byland Road aquí en Kissimmee. Si no tienes un lugar donde adorar, ahí estamos con las puertas abiertas, una silla especial para ti, un lugar donde sabemos que te vas a gozar en la presencia del Señor y vas a escuchar palabra y predicación de sana doctrina. Así que si no tienes un lugar donde adorar, como dije, estás más que invitado. Sus pastores Daniel y Anairis te van a recibir con mucho amor. Y eso parece un disclaimer, parece un lema, pero no es la verdad. Ellos te van a recibir con mucho amor, como me recibieron a mí hace ya casi 6 años. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de la primera carta del apóstol Pedro y leímos, pues escudriñamos, ¿verdad? De los primeros versículos, específicamente del 1 al 12, hablábamos acerca de esa esperanza viva que ha sido creada en nosotros por nuestra fe en Jesucristo, una esperanza viva como nuestro Dios, que es un Dios que está vivo. Y hablábamos de lo que esa esperanza crea en nuestra vida y cómo nos ayuda, ¿verdad? A continuar y a caminar sabiendo que nuestro caminar y nuestra vida en Cristo no es una vida que está llena de victoria, sino que también van a tener momentos de tribulación y van a tener momentos de dificultad, pero esos son los momentos en los cuales nuestra fe va a ser probada y va a también ser fortalecida y será así fuerte como probada como el oro, pero será reluciente y fuerte así mismo como el oro. En esta ocasión vamos a leer y estudiar de los versículos 13 al 25 que termina en el capítulo 1 de esta primera carta de Pedro. Eh, Lleva por tema esta sección de este pasaje, llamamiento a una vida santa. Y a medida que he estado estudiando este libro para poderlo traer al podcast, me voy dando cuenta porque este es el tiempo que Dios ha utilizado para que sea esta carta la que estemos dando aquí en el podcast, de la que estemos leyendo y la que estemos escudriñando. Y la realidad es que necesitamos, como iglesia, como individuos, regresar a anhelar vivir una vida santa en el Señor, entender que nuestro llamamiento, nuestro llamado requiere santidad, que no es otra cosa que separación y pureza en cada una de las cosas que hacemos, pensamos y dedicamos al Señor. Los primeros versos de esta sección comienzan diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, debo decir. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y desde el principio, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios siempre ha dejado claro cuál es la conducta que le espera de la humanidad. La conducta que le espera de sus hijos y sus hijas. Desde los 10 mandamientos hasta el resto de la ley, la manera y las características que tenían cada uno de los profetas que él escogió, hasta hacerse hombre y vivir una vida santa y demostrar que aún en esta carne, en este cuerpo es posible vivir una vida en santidad. Dios siempre se ha encargado de demostrarnos a nosotros que es posible vivir una vida en santidad. Dios no nos está pidiendo nada imposible, Dios no nos está pidiendo algo difícil de hacer o imposible de hacer. Dios nos está pidiendo el estándar por el cual nosotros tenemos que vivir, porque ese es el estándar en el cual se vive donde Él vive, en el cielo. Donde Él está, todo es santidad. Donde Él está, no hay pecado. Donde Él está, no habita la maldad. Donde Él está, no hay enfermedad. Donde Él está, no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto.
Así que porque Él es santo y porque Él habita en santidad, Él demanda de su creación y de aquellos que hemos decidido seguirle y amarle santidad. Ahora bien, usted se preguntará, Joel, pero ¿por qué Dios pide santidad? ¿Por qué? Además de porque Él mismo es santo y porque ese es el estándar en el que vive, ¿por qué Dios pide santidad? Cuando nosotros entendemos quién es el que nos introduce a una relación con el Padre, que es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo, y la Biblia dice que Jesús no conoce pecado. Y dice que por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Eso está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. También dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Más adelante en esta misma carta, en el segundo capítulo, los versos 22 al 23, usted va a leer que dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué Dios me pide santidad? Porque si nosotros hemos creído en ese que vino y se hizo hombre para que nosotros fuéramos salvos, para que tuviéramos esa esperanza viva de la cual hablábamos la semana pasada, el resultado de mi fe debe ser mi imitación a la conducta de aquel que no solamente me llamó, sino que también me salvó. La Biblia dice, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Dios que nos llamó no nos llamó a nosotros a vivir en la condición de la cual Él nos sacó. El Dios que nos llamó no nos llamó a vivir en la condición de la cual Él nos rescató. De hecho, cuando la Biblia dice que Él se hizo pecado, quiere decir que Él padeció y fue molido, asesinado, golpeado, insultado y humillado a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestro pecado. Por tanto, mi amor por Él, mi realización de lo que Él hizo por mí, debe producir en mí que yo anhele vivir conforme al llamado de Él, que es un llamado de santidad. Si yo puedo entender que ahora yo tengo una esperanza viva, como dice el principio de este capítulo, si yo puedo entender que ha sido Cristo Jesús el que ha venido a darme una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, una herencia que ha sido reservada para cada uno de nosotros, si yo puedo entender eso, quiere decir que porque yo anhelo eso y porque yo quiero eso, yo tengo que vivir conforme al llamado de aquel que me abrió el camino para esto. Por eso es que Dios demanda de nosotros una vida en santidad. Por eso es que Dios demanda de nosotros que vivamos santos, porque Él es santo. De hecho, si usted continúa leyendo el versículo 17 de ese segundo pasaje, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor. Por eso Salomón decía que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Y yo hablaba con mi esposa justamente anoche y hablábamos de la diferencia entre el necio y el sabio y cómo Salomón utilizaba a un varón sabio, a un varón necio, y usaba el pecado personificado en una mujer, y cómo era más fácil a ese pecado, a esa mujer, tentar y hacer caer al necio que al sabio. Mi esperanza, mi fe en aquel que me ha dado una herencia incorruptible que no merezco, pero abrió por su gracia la posibilidad de que yo la tenga,
hace que yo tenga temor, o sea, reverencia, honor a aquel que vino a morir por mí y resucitó, para que entonces ese temor, pero ese amor, esa fe, esa esperanza, me lleve a vivir la vida que Él llevó. Y esa es mi manera de honrarle. Esa es mi manera de demostrarle que le amo. Esa es mi manera de demostrarle que le sirvo. Esa es mi manera de demostrarle que yo he decidido creer en Él, que soy una nueva criatura en Él, que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, que ya no soy hijo de las tinieblas, que soy hijo de la luz, que ahora soy portador de su Espíritu Santo, soy portador de su presencia, ahora soy embajador de Cristo, con Cristo, del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora yo sé quién yo soy, ahora tengo identidad. Todas estas cosas traen la realización de que yo tengo que vivir una vida en santidad. Una vida en santidad me ayuda a continuar mi caminar a pesar de lo que se pueda levantar en contra mía. Dice de los versículos 18 en adelante: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado con los postreros tiempos por el amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, el precio de nuestra esperanza requiere que honremos la sangre y a aquel que vertió esa sangre y nos salvó de la muerte eterna con una conducta como la de él. El versículo 18 comienza diciendo: sabiendo que fuisteis rescatados. Todo comienza con la realización, todo comienza con el conocimiento, todo comienza con la idea, con el pensamiento, con esa realización de saber qué fue lo que Cristo hizo por mí. De hecho, la esperanza viva que hablamos la semana pasada comienza con la realización de saber qué fue lo que Cristo hizo por mí. El tema principal, lo que debe usted saber de este primer capítulo de la primera carta de Pedro, que lo primero que él quiere que usted se dé cuenta y los lectores se den cuenta es qué fue lo que Cristo hizo por ti. Y lo que Cristo hizo por ti debe causar esto y esto en tu vida. Una esperanza viva, pero también una conducta santa, porque el que nos llamó y nos rescató es santo. Y dice que Cristo nos rescató de nuestra manera vana de vivir que recibimos de nuestros padres. O sea, cuando dice que recibimos de nuestros padres, usted entiende y sabe que de generación en generación la maldad se ha multiplicado, y hablaba de esto con mi esposa anoche. La razón por la que Dios juzgó al mundo en el capítulo 3 de Génesis es porque la maldad de los hombres se había multiplicado. La razón por la que Dios enviaba profetas y decía que iba a destruir, que iba a pasar juicio, la razón por la cual Dios tuvo que levantar jueces, la razón por la que el Señor tuvo que manifestar y obrar de la manera en que lo hizo a través del Antiguo Testamento, es por la maldad de los hombres. Maldad que era generacional, porque lo que el hijo ve al padre hacer, eso hace. Entonces, lo que no conocíamos fue manifestado en nosotros por Cristo Jesús. Nosotros no conocíamos lo que era la redención, no conocíamos lo que era la salvación, no conocíamos lo que era una vida santa, no conocíamos cuál iba a ser nuestro destino si seguíamos el camino que seguíamos. Y Cristo lo revela a nosotros no solamente con su muerte y su resurrección, sino también creando en el proceso este andamiaje que tú y yo conocemos como la iglesia, este andamiaje que tú y yo conocemos hoy como el evangelio, para que por medio de esto usted pueda ser salvo y venga la realización de lo que él hizo por ti. Entonces usted pueda tener una esperanza viva y una conducta que refleje esa esperanza.
Entonces dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. O sea, ni tu papá ni tu mamá te puede salvar. Ahora has entendido y has sabido que de la única manera que tú puedes vivir una vida santa y consagrada es cuando la sangre de Cristo te ha cubierto y ha limpiado tu vida y ha limpiado tus pecados. Esa sangre tiene un precio. Tuvo un precio. Porque Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Cuando yo entiendo el precio que costó mi salvación, cuando yo entiendo el sufrimiento que costó mi salvación, cuando yo entiendo que no fue mi sangre la que se derramó, que no fue mi vida la que se perdió, que no fue mi cuerpo el que se molió, el que se golpeó, cuando yo entiendo que hubo uno que pagó mi precio por mí, como resultado, tiene que haber en mí que yo honre a ese que hizo esa gran obra por mí con mi conducta. Y mi conducta debe ser como la de él, santa. El versículo 20 dice que ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijera existan, nos amaba. Pero antes de que Dios dijo existan, tenía la intención de que tú y yo viviéramos con Él en santidad. Viviéramos con Él en esa atmósfera de santidad en la que Él vive. Esta sangre nos ha otorgado un destino. La Biblia dice en Romanos 8, 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos. Deudores somos. No a la carne, o sea, no al hombre, para que vivamos conforme a la carne. O a nosotros mismos para que vivamos conforme a nuestros propios deseos. No nos debemos nada a nosotros mismos. En otras palabras, no hay manera en la que nosotros podamos pagarle a Dios. La Biblia dice en Efesios que esto es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y ahí está ese sentido de identidad. Un Espíritu Santo que fue dado a nosotros cuando creímos en Cristo, el cual gime desde dentro de nosotros a ese que nos dio identidad por medio de Jesucristo. Ahora podemos decir que somos sus hijos. La Biblia dice en Juan 1:12 que aquellos que creyeron en Él se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 12 al 16. No podemos hacer nada por nosotros mismos, porque si lo intentáramos, moriríamos en el intento. No podemos vivir conforme a nosotros mismos, porque si lo intentáramos, moriríamos y no pudiéramos ser vivificados por aquel que solamente puede dar vida eterna. Ahora, por el Espíritu, podemos morir a nosotros mismos y vivir conforme al Espíritu. Y de esa misma manera vivir conociendo nuestra identidad de hijos. Y el que vive con la identidad de hijo vive en santidad. Pero nada de estas cosas son posibles si no son dadas por aquel por el cual todas las cosas fueron creadas y por el cual todas se sostienen, que es Jesucristo. No puede haber una relación con el Padre si Jesucristo no es el centro. No puede haber una relación con el Dios Todopoderoso si Jesucristo no es el centro, porque Él es el dador de la gracia. Él es el que intercede por nosotros. Por eso yo pienso que es un disparate hacerse llamar hijo y dejar a Jesucristo fuera del panorama. Cuando nuestra esperanza viva, nuestra herencia irrefutable, nuestro llamamiento
Y la sangre que se virtió para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre es por Jesucristo. Por eso Jesucristo es el centro de nuestra vida, es el centro de la iglesia y debe ser el centro de todo lo que hacemos. Y para Él debe ser todo lo que hacemos como si fuera para Él. Amén. Para terminar, dice la Biblia, del versículo 22 en adelante. Estoy leyendo la primera carta de Pedro, por si no se habían dado cuenta. Estamos ya terminando este primer capítulo. Dice el versículo 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el temor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Yo primero hablé del resultado que debe dar nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, que debe ser el anhelo de una vida en santidad. Ahora, el resultado de una vida de santidad se debe ver en cómo nosotros nos comportamos hacia los demás. Véalo de esta manera. Nosotros tenemos que tener dos relaciones. La relación que es hacia arriba, sea con Dios, con Jesucristo, y la relación que es hacia el frente o hacia los lados, que es con nuestros semejantes. Cristo, el Señor y nuestro Dios, nos dio como mandamiento amar a nuestros hermanos y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Un reflejo de una persona que vive en el Espíritu y vive en santidad, que ha conocido cuál es su esperanza y el Dios que lo llamó, lo refleja en su amor hacia los demás. Por eso a mí me encanta el lema de nuestra iglesia, que es unidos en amor para servir a los demás. Si lo estoy diciendo mal, los pastores me van a regañar el domingo, pero es algo así. Es unidos en amor. Yo sé que empieza así. Mi santidad no puede verse reflejada solamente en el tiempo que yo paso orando, en cuántos versículos de la Biblia yo me sé, en cuán bonito yo canto. Mi santidad se ve reflejada aún más por mi servicio y cómo yo amo a los demás. Usted sabe y puede ver la esencia y la santidad de Jesucristo en cómo Él no vivió para sí, sino que vivió para las personas que Él vino a buscar. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Yo vine a buscar a la prostituta, al ladrón, al asesino. Yo vine a buscar esta generación que ya nadie quiere hablarle del amor de Dios, que ya nadie quiere hablarle del arrepentimiento para que puedan vivir en santidad. Yo vine a buscar y yo vine a amar a estas personas. Nuestra santidad tiene que estar manifestada en el amor de nosotros, porque Cristo nunca dejó de manifestar amor, ni siquiera a los discípulos o a las personas con las que Él cohabitaba, porque hasta los mismos fariseos Él amaba, porque si no los amaba no los corregía. Dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como toda hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Referente a lo que le está diciendo del amor, la Biblia dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a nosotros. Eso está en Romanos 12:9. Pero la palabra del Señor termina estos últimos 3 versículos diciendo que tenemos que ser renacidos de simiente, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y la simiente es un fundamento. Y en español, este pasaje lo que dice es: nuestro fundamento no puede estar posado en el pensamiento y la filosofía de un hombre. Tiene que estar puesto y tiene que estar basado en el pensamiento y fundamento de Jesucristo, que es incorruptible. Él lo demostró al vivir una vida santa y sin pecado, morir y resucitar de la muerte y vencer la muerte y dejar la tumba vacía. Él ha demostrado y ha evidenciado que el fundamento es Él. Pero también dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae. Yo no vivo de mis méritos.
Yo no puedo vivir ni basar mi fundamento y mi vida, mi fe, en lo que por la gracia de Dios yo he podido hacer. Porque los méritos, los logros, los trofeos, los premios se quedan, se dañan, se olvidan. Pero la palabra de Dios permanece. Lo que hizo Cristo en la cruz permanece. Mi fundamento está en lo que Jesús hizo por mí y no puede estar en nada que yo haga. Nada. Absolutamente nada. Yo puedo matarme toda la vida haciendo cosas diciendo que son para Dios y tratar de basar mi fundamento en eso, y créame, hermano, que al final habrás malgastado tu vida. Todo pasa. Todo logro se olvida y toda gloria se olvida. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dice más, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor ha sido lo que yo he leído, lo que hemos leído todos juntos, lo que hemos estudiado. Y porque la hemos leído y la hemos estudiado, hemos sabido que tenemos una esperanza viva. Porque el otorgador de esa esperanza está vivo. Y esa esperanza nos dice que nuestra vida no termina en esta tierra, sino que cuando muramos comienza nuestra eternidad con Él. Porque Él ha prometido darnos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una esperanza que se hace viva y se hace fuerte en los momentos más difíciles, en los momentos más fuertes. Una esperanza que me dice que hubo uno que vertió su sangre por mí y ya yo no tengo que ser como yo era, que ahora me ha hecho una criatura nueva y que me ha otorgado su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo me dice, me revela que soy hijo. Y porque soy hijo, tengo que vivir una vida santa como Él la vivió. Porque si quiero ser hijo, tengo que ser como el hijo. Y caminar como el hijo, hablar como el hijo, comportarme como el hijo. Y que no solamente tengo que manifestar una conducta santa para Dios, sino que lo tengo que hacer con los demás, conforme a lo que está escrito en su palabra. Acabo de resumir los 2 episodios en estos últimos 45 segundos. Pero lo hice con la intención de que usted pueda entender la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Si no escudriñamos la palabra del Señor, no podemos entender todas estas cosas. Es necesario que para vivir una vida en santidad, para que nuestra esperanza en Él esté cada día más cementada en Él, nosotros obviamente fomentemos esa fe y esa esperanza por medio de su palabra. La palabra del Señor dice que la fe no viene por el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo su fe va a crecer y cómo estas cosas no van a ser realizadas en su mente y en su corazón si usted no las lee? Amén. Agradecido con cada uno de ustedes de compartir esta palabra y que estén ahí viendo este episodio. Les amo en el amor de Cristo. Que tengan un fin de semana hermoso. Déjenme orar. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres bueno todo el tiempo, Padre Santo. Y sí, Señor, sabemos que no es fácil vivir en esta carne, pero tú, Señor, demostraste que es posible vivir una vida en santidad. Que es posible negarnos a nosotros mismos, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte, porque tu palabra dice, Señor, que tu carga y tu yugo, Señor, es fácil. Ya tú pagaste, hiciste el trabajo más difícil, Señor. Ya tú pagaste en la cruz, Padre Santo, por cada uno de nuestros pecados. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y por nuestra fe conducirnos y comportarnos como tú te comportaste, Señor, como tú nos enseñaste a ser santos. Y que nuestra santidad sea evidenciada, Señor, no solamente por el amor y la alabanza que te damos, sino por cómo, Señor, amamos, Señor, a aquellos que están alrededor nuestro. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Padre, poniendo en nosotros el querer como el hacer, pero sobre todas las cosas poniendo en nosotros, Padre, ese amor fraternal que necesitamos, Señor, en estos tiempos de tanto odio y tanta maldad. Que seas tú, Señor, poniendo en nosotros esa sed y esa hambre de ti, de tu palabra, Señor, para que podamos continuar creciendo y santificándonos en ti. A ti doy la gloria y la honra, Señor, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. La luz de Jesucristo ilumine cada uno de tus pasos. Nos vemos la semana que viene, que vamos a comenzar el capítulo 2. Así que no se lo pierdan. Les amo en el amor de Cristo. Un abrazo.